Génesis, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellas le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas, no hay plata. No, esa es otra versión. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hay palabras que por su uso tan constante a veces pierden sentido. Una de esas palabras es crisis. El título de la palabra, la reflexión que quiero traerles es saliendo de tu crisis. Y realmente, de tanto usar las palabras, a veces le perdemos el sentido. Yo no sé si alguna vez ustedes experimentaron alguna situación en la cual dicen una palabra que no saben lo que quiere decir. Yo tenía 8 o 9 años, no recuerdo muy bien la exactitud de la edad, cuando tuve un incidente con los chicos de la cuadra jugando al fútbol, porque por una cuestión del partido de fútbol le dije a un chico que curiosamente era el hermano de mi profesora de piano un insulto que no quería decir, o sea, un insulto que no sabía lo que quería decir. El insulto que le dije tenía referencia con algunas cualidades poco éticas de la madre del chico, cuestionando justamente su perfil ético. Por supuesto que el hermano de la profesora era más grande y sabía el significado de ese insulto, y por supuesto, como consecuencia de eso, me quiso agredir, me quiso pegar. Gracias a Dios estaban allí otros muchachos que, como interpretaron que yo dije esa palabra sin saber lo que quería decir, se interpusieron, intercedieron, y les dijo al muchacho ofendido: no le hagas nada, está diciendo una palabra que no sabe lo que quiere decir. Por supuesto, quedé muy humillado delante de todos mis compañeros, hasta que finalmente uno de ellos me trató de explicar, a un chico de 8 años, lo que significaba el insulto. Por supuesto que no lo entendí en ese momento, pero mi bronca, mi ira, mi enojo era tan grande que llegué a mi casa y quise quemar todos los libros de música de la profesora, que no tenía nada que ver con esto. Ahora, con las palabras tenemos que tener mucho cuidado, porque de tanto usarlas pierden sentido. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que quiere decir la palabra crisis. La palabra crisis, de alguna manera, ilustra un sentido de una circunstancia o situación compleja, difícil, donde es muy, podríamos decir, complicado establecer un mecanismo de salida. La palabra crisis desafía una actitud de estabilidad, de comodidad.
De hecho, muchos de nosotros, especialmente los que ya tenemos algunas décadas encima y ya superamos los 60, que vivimos en esta bendita tierra llamada Argentina, hemos perdido de vista lo que quiere decir las crisis, porque siempre estamos en crisis. De alguna manera, esa palabra puede ocasionar en la mente y en el corazón de muchos un sinsentido o un significado, pero de hecho las crisis son importantes. La viuda del texto que acabamos de escribir, de leer, era una viuda que realmente estaba en crisis. Las circunstancias de su vida no podían ser peor. Había fallecido su esposo, que era el que proveía para su sustento, y encima de eso estaba en una situación cuyos 2 hijos potencialmente podían ser erradicados del hogar por el hecho de una deuda que luego vamos a analizar. Y ante esa situación presenta la Escritura, y a eso vamos, la revelación de cómo de manera práctica salir de una crisis. ¿Cuántos de los que están aquí, si están en crisis, quieren salir de la crisis, o si venga una crisis quieren salir rápidamente de la crisis? Levante su mano. A no ser que haya masoquistas que dicen, no, a mí me encanta vivir en crisis. La paso bomba viviendo en crisis. No, nadie quiere vivir en crisis. No fuimos diseñados para vivir en crisis. Sí es necesario pasarlas con otros propósitos, pero fundamentalmente el Señor quiere darte respuesta de acuerdo a la palabra. Ahora, quiero distinguir 2 tipos de crisis. La primera de las crisis es una crisis natural, algo que te ocurre, algo que te pasa, algo que llega a tu vida sin que haya razones aparentes que tienen que ver con esa crisis. Más de una vez nos encontramos con situaciones desde el punto de vista de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra familia, que queremos encontrarle la vuelta a ver si tiene que ver con algo que hicimos mal, pero en realidad no tienen que ver con algo medianamente razonable. Por ejemplo, aquellos argentinos que hace 22 años atrás, aproximadamente 23, tenían unos pocos pesos ahorrados en los bancos y le agarró el corralito, en realidad ellos no hicieron absolutamente nada malo para las consecuencias que fueron. Para los que no saben, el corralito fue el bloqueo de los ahorros en la Argentina por una crisis económica que terminó con el gobierno constitucional en el año 2001. O sea, era un problema económico, pero que el ahorrista no había puesto y no había calculado absolutamente nada mal. Hay crisis en la salud que son crisis que evidentemente no provocamos racionalmente. Pero también es cierto, en segundo lugar, que hay crisis que son las consecuencias de malas acciones. Obramos mal y aunque el Señor es un Dios de amor, de perdón, etcétera, etcétera, entramos en crisis. Por ejemplo, el rey David, el hombre según el corazón de Dios, le pide perdón a Dios por el pecado que había cometido con Betsabé, que produjo tantas consecuencias desde el punto de vista de su relación con Dios. Él es perdonado, él es restaurado espiritualmente, pero a partir de ese momento la familia de David entró en crisis. Y no cualquier crisis. Crisis grosas, crisis importantes, crisis que de alguna manera repetían el modelo genético del pecado que había cometido David. Ahora, sean crisis naturales o sean crisis de tipo provocadas por nuestras malas acciones, hay salida, hay respuesta. Y este pasaje profético nos da luz para la respuesta a las crisis. Hay 3 cosas buenas que hizo la viuda. La primera, fue en la dirección correcta. Lo primero fue la dirección correcta. ¿Qué hizo la viuda? Rogó, suplicó, clamó ante el hombre de Dios. El Salmo 20:11 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, te lo traduzco, en el día de la crisis. ¿Por qué? Porque el primer lugar que tenemos que ir cuando se presenta una crisis es Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo esto que es de manual? Porque la mayoría de nosotros no vamos a Dios en primer lugar cuando estamos en la crisis.
Tenemos un problema de salud y lo primero que hacemos es ver si estamos al día con la obra social, y si no tenemos obra social, buscar rápido el médico que nos va a atender, y si hay algún creyente que todavía no maduró, al curandero más cercano. Cuando todas esas instancias comienzan a ponerse difíciles, nos acordamos que tenemos que ir a Dios. Cuidado, Cuidado. O no escuchaste nunca a alguien que después de estar superando con absoluto fracaso otras instancias superiores dice: esta situación está en manos de Dios. ¿Por qué no lo pusiste en manos de Dios primero? Para salir de la crisis tenés que hacer como la viuda y en primer lugar ir a Dios, no en el último. Dios te ama tanto que aunque le tengas en cuarto o en quinto lugar, igual tiene acciones de misericordia. Pero no es correcto tomar a Dios como alguien circunstancialmente secundario para ir a la crisis. Primero, la dirección correcta. Segundo, lo segundo que hizo bien esta viuda es contar la historia correcta. Se presenta ante el profeta dándole su currículum ministerial. Le dijo: vos conocías que mi esposo era un siervo tuyo, formaba parte del equipo, formaba parte de los profetas, formaba parte del grupo de aquellos que estaban llamados y ungidos por Dios para la tarea profética. ¿No es cierto? Es así. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque te voy a decir algo que a muchos le va a chocar, pero te lo voy a decir igual porque lo siento de parte del Señor. El Señor no rechaza que vos vayas a Él contándole que sos su hijo, que sos su hija, que sos su siervo, que sos su sierva y que lo amas a Él. Aunque Él ya lo conozca, porque más que el conocimiento de Él, es una necesidad tuya. Nunca fuiste al Señor en una crisis diciéndole: Señor, vos sabés que te amo, vos sabés que te sirvo, vos sabés que soy parte de tu pueblo, vos sabés que te sirvo de todo corazón. Bueno, eso que parece tan ridículo no es rechazado por un Dios que te conoce. La viuda hizo bien. La viuda fue con la historia correcta. Pero en tercer lugar, y para mí lo más importante de los 3 pasos que hizo esta viuda, fue con el reconocimiento correcto. Y le dijo: aunque tu siervo es ungido, aunque tu siervo es profeta, aunque tu siervo te sirvió, aunque tu siervo me dejó un tendal de deuda. Y esto revela algo que se te tiene que revelar a vos, hermano. La unción es una cosa y la virtud es otra cosa. Muchos creyentes dicen: si está ungido no peca. No, podés ser ungido y pecar al mismo tiempo. ¿Por qué te digo pecar? Porque es evidente, mi hermano, mi hermana, que si esta viuda tenía de parte del esposo una deuda en la cual estaban por tomarse de esclavos a sus 2 hijos, es porque la deuda esta era importante. ¿Quién contrajo la deuda? El ungido. Claro. La gente se equivoca, el creyente promedio se equivoca diciendo: ay, si es ungido puede hacer cualquier cosa. No, la unción es de Dios, pero cada persona ungida por Dios tiene que dar cuenta a Dios de sus actos. Y este era un ungido, pero que administraba pésimamente mal, porque si no, no le hubiera dejado la deuda. Y quiero decirte algo. No soy un especialista, pero aquí hay abogados que me pueden corregir. Hay ciertas deudas que se heredan. ¿No es cierto, doctora? Que se heredan, o sea, muere alguien y la deuda la tienen que cobrar. ¿Quiénes? Lo tienen que pagar los hijos. Vos por eso, hermano, hermana, si tu papá está en los últimos días, asegúrate que no te deje un muerto más que él. Marlon Brando, uno de los actores más grandes de todos los tiempos, el famoso
Marlon Brando del Padrino. ¿Se acuerdan? Le dejó a sus hijos una friolera deuda de 25 millones de dólares. Yo me imagino los hijos en el velorio de Brando. Todos decían, qué buen actor, qué buen actor. Y los hijos viendo, viejo este. Hermano, hermana, unción no es igual a virtud. ¿Querés ejemplos bíblicos? Sansón tenía un nivel de unción impresionante, pero su lujuria era impresionante también. De tal manera que esa lujuria no trabajada, no cuidada, no advertida fue la que produjo su caída. Y aunque el final de la vida de Sansón podríamos decir que es una historia con un final feliz, él murió y murió como consecuencia de no tener en consideración que unción y virtud no es lo mismo. ¿Qué hizo esta mujer? Le dijo algo puntual al profeta Eliseo. Tu siervo que estuvo con vos nos dejó este problema. Cuando vos querés salir de la crisis y hay una razón de esa crisis, tenés que reconocer la razón de esa crisis. No tenés que decir, ore por mí, ore por mí. No, tenés que agarrar y decirle a la autoridad espiritual, al que lidera, en el caso de nuestra congregación, la barca, o a los pastores, estoy en esta situación porque me equivoqué en esto. Y poner en negrita cuál es tu error. Si querés salir de la crisis. Esta mujer lo hizo. Ante esta situación, Eliseo hizo dos cosas buenas. Primero, Eliseo reconoció la limitación humana. La primera reacción de Eliseo fue, ¿qué haré yo? Te lo voy a traducir. No tengo la plata para cubrir la deuda que dejó tu marido, mi discípulo profeta. Pero Eliseo no solamente se quedó en reconocer la limitación humana, sino de desatar algo que es clave para poder salir de cualquier tipo de crisis: el inventario humano. En ese momento, Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y aquí la mujer responde de manera correcta, pero con un énfasis equivocado. Ya la viuda estaba con un espíritu de víctima. No, yo no tengo nada en casa, salvo una vasija de aceite. Hubiera sido diferente la actitud si hubiera dicho, tengo una vasija de aceite, fuera de eso no tengo más nada. Pero como ya el espíritu de miseria estaba avanzando sobre la vida de la viuda dijo, no tengo nada, salvo una botella o una vasija de aceite. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas de las cosas que Dios va a utilizar para que vos salgas de las crisis ya están en tu casa. Dios es un Dios creador, no es un mago. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el creador de toda la eternidad, no es Aladino. Hasta que vos no cambies de actitud y no trates a Dios como un Aladino que hay que flotarle la lámpara y pedirle 3 deseos, desde ese momento hasta que no ocurra eso, no se te va a revelar cómo opera Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Concretamente le preguntó, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay? Le preguntó Jesús. Para alimentar esta multitud de 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Y alguien que estaba cerca, no sé por qué ni cómo se dio cuenta, identificó un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Hermano, yo no sé cuál es tu teología, pero en ese milagro, si no existían los 5 panes y los 2 peces, no había milagro. Cuando una persona entra en crisis,
Cuando una familia entra en crisis, cuando una institución entra en crisis, cuando una iglesia está en crisis, el Señor nos dice lo mismo. ¿Qué es lo que tienen? No lo que no tienen, porque Dios opera con lo que tienen. Moisés, el libertador que iba a experimentar los milagros de Dios, el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tenían en la mano de Moisés era un tronco, era un pedazo de rama, de las cuales hay millones en este momento en Bahía Blanca. Pero tenía que haber algo de uno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que Dios lo utiliza. Y ante esta realidad del inventario humano, viene lo más importante para salir de la crisis. ¿Querés saber cuál es lo más importante para salir de la crisis? ¿Querés o no querés? ¿Querés saber? Qué chusma que sos, ¿eh? ¿Por qué no terminamos acá? Pastor, venga, cierre la reunión. La palabra de Dios revela algo que es muy importante que viene a partir de ahora. Revela por lo menos seis puntos para salir de la crisis. Lo primero, humillarnos. De verdad, humillarnos. ¿Qué hace? Eliseo le dice a la mujer, ve y pide vasijas. Para pedir vasijas tenía que salir de la casa y entrar a golpear casa por casa. Ella y los hijos, me da una vasija, ahora vos tenés que interpretar lo que pasaba. Si la gente en el siglo VII antes de Cristo es como la gente de ahora, ya estaban todos enterados que la viuda tenía una deuda hasta acá. Y encima tenía que pedir vasijas. ¿Te imaginas la cara de algunos que los que estaban ahí? ¿Vos estás seguro? Escuchame, hermano, decime la verdad, de todo corazón. ¿Vos le prestarías algo a aquel que se endeudó hasta acá? Ay, hay algunos hermanos que sí porque tienen un amor. Pero en líneas generales el pensamiento, ¿cuál es? El pensamiento es ese. Por eso es que el sistema del mundo, ¿a quién le presta plata? Al que tiene plata. Por eso es que el mundo no entiende la gracia, porque Dios da de todo al que no tiene nada. Pero el mundo, si vos vas y decís, voy a ir mañana, quiero un préstamo que me dé el banco para hacer un proyecto, porque salí de la iglesia encendido en un proyecto, y vos te presentás al banco, ¿el banco qué te va a pedir? ¿Cuáles son los avales? ¿Sabés qué son avales? Propiedades, dinero, garantías de otros que dicen, este que viene a pedir, tiene. Pero vamos a poner que vos le decís, mire, yo vengo a pedir, pero saben una cosa, le debo a medio mundo. Eso fue lo que le pidió Eliseo a la viuda. Pide vasijas. Porque pedir es una muestra de humildad, de manifestar necesidad. ¿Sabés por qué hay mucha gente que vive en crisis y no sale de la crisis? Porque no quiere reconocer su necesidad. Porque no, te lo voy a traducir en Reina Golucio actualizada, no le entran las balas. Mira, en 40 años de ministerio, las veces que he escuchado, sí, hay que aconsejar, pero el tema, ¿sabe cuál es? No es el consejo, es que quiera recibir el consejo. Es que quiera reconocer dónde está el problema. ¿Cuál era el problema del finado profeta? No sé, no lo revela la Biblia. Me animo con temor de Dios a decir que quizás era el mismo problema que alguno de nosotros alguna vez nos molestó. Me endeudé porque quiero vivir un estilo de vida más allá. Y no voy más porque si no se me hace el agujero. Que lo que da el pantalón. Ahí te perdiste, sacar una foto que podía ser un montar, pero tenés que estar más despierto. Pastor Matías nos hablaba del contentamiento, pero hay creyentes que no tienen contentamiento. Ay, no.
A mí me gusta comer bien. El otro día me enteré que en un restaurante de Buenos Aires por un bife de lomo hay que pagar, ¿cuánto? 85.000 mangos. Y hoy escuché un mensaje del pastor Daniel González extraordinario que dice, si vos querés realmente curarte, te gusta comer mucho, anda a ese restaurante porque antes de comer vas a tener que mirar los precios. Interesante, ¿no? Ahora, si vos no te da el cuero para ir, y lo nombro al restaurante, pero que hagamos un canje y alguna vez me invite, Don Julio, si a vos no te da el cuero, y vas a tener que ir a Víctor, y si no podés ir a Víctor, el fast food, y si no podés fast food, comé en tu casa, y si no podés comer en tu casa, ayuna, que buenísimo. No sé por qué el profeta se endeudó, pero sospecho que por alguna de estas cosas. Sospecho que a lo mejor el profeta, y esto es menos probable, pero si estuviera en este tiempo, quiere demostrar que la bendición de Dios es con los que tienen más. Una teología pésima, pero que abunda en muchos lugares. No los voy a nombrar. ¡Ah, la señal! Mirá cómo Dios bendice. Mirá. Entonces, si van con el Fiat Duna o el Renault 12, no lo bendice Dios, pero si va con el auto de último año, ahí está la bendición. No sé por qué, pero se endeudó. Humillar significa manifestar necesidad. Humillar significa hacerte responsable por el objeto prestado. Tenía 12 años, un poquito más que cuando insulté sin saber que insultaba. Y cosa de chicos, habíamos ido con los compañeros del 7º año en aquel entonces, y llegué a un lugar en que se me mojaron todas las zapatillas, y como estaba cerca de la casa de un compañero de apellido Simeone, no sé si tiene algo que ver o no con el cholo, la madre muy misericordiosa me dice, no podés volver hacia tu casa. ¿Y qué hizo la mamá de Simeone? Me prestó unas zapatillas Flecha. Los que son jóvenes no van a saber qué es, pero los que tenemos algunos años, ¿quién no estuvo contento con las zapatillas Flecha? Resulta que como éramos medio sabandijas, chicos de esa edad, volví con otros chicos más y en un determinado momento cruzamos el ferrocarril y ensucio las zapatillas Flecha que me habían prestado con brea. Ustedes hicieron todo así porque saben que ya está. Se terminaron la flecha. La cuestión es que no le dije nada a mi mamá y al otro día puse en una bolsa cuando fui al colegio y dije, acá te devuelvo las zapatillas. A la tarde, cuando la mamá de Simeone vio las zapatillas Flecha, consigue, no sé cómo, el número de mi mamá. Y eso sí era ya la antesala del infierno. Mi mamá me dio un sermón. Eran prestadas. ¿Cómo terminó la historia? Fui a la vuelta que estaba el turco Bombayed, un turco que vendía zapatillas, ropa, todo lo demás, que tenía un cartel permanente todos los años que yo recuerdo que tenía liquidación hasta agotar stock. No se agotaba nunca el stock del turco. Saqué unas zapatillas Flecha, que por supuesto pagó mi viejo, y se las llevé con caja y todo a Simeone. Y aprendí una lección. Con las cosas prestadas hay que tener mucho más cuidado que con las cosas propias. Yo cuando me prestan un auto, un día me prestó un hermano un auto, cuando empezábamos el ministerio apostólico en Azul. El auto era un auto gasolero. Llego a Azul y una de las chicas, que eran becarias de la universidad ahí en Azul, me dice, ¿le lleno el tanque? Sí, llena, querida. Y yo me voy así como si fuera de otro planeta a tomarme un relajado café.
Cuando estoy tomando el café, entiendo que fue el Espíritu de Dios, me inquietó. Y yo me pregunté, esta piba no le estará poniendo nafta, ¿no? Voy y me dice, sí, le estaba poniendo nafta. ¿O es gasolero este auto? Pero yo le dije, querida, ¿no te diste cuenta que era gasolero? Era la época que los gasoleros, vos llegabas y decías, hasta un sordo se daba cuenta que era gasolero. Ella no se dio cuenta y le puso nafta. ¿Cómo terminó la historia? Orando, clamando al Señor yo para que vacíen todo el tanque. El encargado quería echar a la chica, yo intercedí para que no la echen, aunque tenía unas ganas bárbaras de que así sea. Pero la parte del Señor fluyó y le dije que no. La desesperación, ¿por qué? ¿Qué hubiera pasado, Jorgito, si hubiera... Lo rompo todo, ¿verdad? Un auto que lleva un combustible con otro. No sé, yo no entiendo, pero revienta todo. Para que ustedes entiendan teológicamente hablando, revienta todo. Y yo después le tenía que decir al que me prestó el auto, mirá, te lo reventé. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Porque después madurás. Hoy yo cuando presto algo, sé que me hago cargo de la responsabilidad mía de prestarlo. Si me lo revienta porque lo presté. Pero esa es otra mentalidad. Pero querido, querida, ¿por qué el Señor le dijo, ve y pide vasijas? Porque quería dos cosas, que se humillara y que tuvieran responsabilidad con lo prestado. Abro un paréntesis, la vida que tenés en Cristo Jesús es prestada. Úsala bien. No es tu vida, es la de Cristo. Si Cristo entró en tu vida, la compró con su preciosa sangre y ya no sos vos, es de Él. Trata bien las cosas que son prestadas. Si tenés luz con respecto a este tema, dale un fuerte aplauso al Señor mientras tomo un poco de agua. En segundo lugar, usar lo que tenemos. ¿Qué tienes en tu casa? Usar lo que tenemos. ¿Qué agarró la viuda? El aceite que tenía. No especuló, no tuvo miedo. Usar lo que tenemos. Hay cosas que Dios ya te dio, usalas. La crisis que tenés que salir, sea económica, emocional, financiera, personal, familiar, tiene un elemento donde vos ya hay algo que Dios te colocó, que es tuyo. Usá lo que tenés. En tercer lugar, trabajo duro y concentrado. Le dijo, entra a tu casa, cerrá y empezá a llenar y separar, llenar y separar, llenar y separar. Ir a buscar las tinajas, traerlas. Las tinajas no pesaban 100 gramos, las tinajas eran pesadas. Traerlas, esfuerzo. ¿Querés salir de tu crisis, hermano, de verdad? Y vas a tener que conjugar el verbo trabajar. En cualquier área, física, espiritual, emocional. No es algo que viene por arte de magia, no existe la magia. Existe el poder de Dios manifestado en gente que trabaja duro. Cerrá la puerta, concéntrate. Hermanos, vivimos bajo el espíritu de distracción y de desconcentración más grande que hubo en la humanidad. Y si tenés dudas por eso, fíjate las veces que te tenés que preguntar qué estoy haciendo hace 25 minutos, así, con el celular. Si el objetivo era otro, el objetivo era buscar un dato, pero justo apareció el último posteo. Acordate que el diablo es un especialista de distracción. En la primera tentación que hace Satanás con Eva, la distrae, le trata de sacar información, con que Dios les impidió comer de los árboles de acá del huerto. Dios nunca había dicho eso. Pero ¿qué hace Eva? Por distraída le pasa información. Cuidado. Hay que estar concentrado. Hay que estar concentrado.
Para salir de la crisis hay que estar concentrado. Para salir de las crisis hay cosas que tenés que dejar. Para salir de las crisis hay cosas que no necesariamente son malas, pero no te van a convenir. Tenés que separarlas. Trabaja duro. En cuarto lugar, obediencia sin condicionamiento. La viuda primero lo va a ver a Eliseo. Y después, cuando tenía todo el capital de las vasijas llenas, lo vuelve a ver Eliseo. ¡Wow! Ella podría haber dicho, ya está, ahora ya sé lo que tengo que hacer. No. Hay muchísimos creyentes en otras ciudades del mundo, menos en Bahía Blanca, que reciben un consejo una vez y las cosas empiezan a hacer bien, nunca más vuelven a la consejería. Nunca más vuelven a la misma persona que Dios utilizó para salir de la crisis a decirle, ¿cómo sigue la historia? No, yo ya sé cómo sigue la historia, ya sé lo que tengo que hacer. No, la viuda volvió y le dijo, Eliseo, ya está. ¿Qué hago ahora? Timoneles de barca de Pueblo Nuevo que están aquí. ¿Hace cuánto que no tenés un hermano, una hermana en la barca que te pregunta, ¿qué hago ahora? ¿O qué tengo que hacer? A lo mejor vos decís, no, pero yo soy tan buen timonel que no es necesario que hagan preguntas, ya tienen toda la revelación. Gloria a Dios por eso. Pero en líneas generales, si somos normales, es normal que haya gente que tenga que tomar decisiones sobre la base de un consejo que no termina cuando recibe el primer consejo. Esta mujer tuvo una actitud de obediencia sin condicionamiento. En quinto lugar, utilización de habilidades humanas. Ahora le dijo Eliseo a la viuda, ve y vende. De acuerdo a muchos comentaristas bíblicos, en el momento que se produjo este milagro había sequía, o sea, no había muchos alimentos. Lo que le dice Eliseo es, ahora no simplemente vende, sino utiliza la habilidad para que esto, que fue de alguna manera dado de gracia, se capitalice. Menos mal que Eliseo le aconsejó a la viuda y la viuda se dejó aconsejar. Porque si no me imagino muchos que yo conozco y dicen, no, esto me lo dio Dios, toma, te lo regalo. No, pero acá tenemos una crisis. Hermano, utiliza las habilidades que Dios te dio para justamente salir de la crisis. En el caso de la viuda era vender, no a cualquier precio, y te voy a decir algo que es muy actual, al precio del mercado. Y cuando hay sequía, cuando hay hambre, cuando hay necesidad, les pregunto a ustedes, eruditos de la vida, ¿el aceite que vale, barato o caro? Y yo te voy a decir algo que la Biblia no dice, te lo digo yo, te garantizo que la viuda lo vendió caro. Porque no es como en la época que uno lo pongo caro y si no me lo compra nadie lo tengo que bajar. ¿Vieron que hay? No me quiero meter en esto porque es un lío. Pero hay algunas cosas que ya están bajando. De a poquito. Pero si no la compramos, te voy a dar otra revelación. Van a seguir bajando. Porque es evidente. Yo, por ejemplo, otro día quise comprarle, antes de que se vaya, un alfajor a mis nietos. Y fue el kiosquito de abajo. Y me sorprendió lo que me quería cobrar. 1.200 mangos, un alfajorcito de marca Pistola. Cuchuflito y pindonga era. Y le dije no. Me llevé unos turrones. Pero me quedé con la duda. Yo dije, a lo mejor yo estoy desactualizado. Y empecé a caminar, como decía la profeta Lita Nazarí. Y descubrí que en el kiosco a 2 cuadras, el mismo alfajor, marca Pirulo,
Lo vendían a 400 pesos. Miren, hermanos, me sentí como el campeón del mercado. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros en las crisis no nos damos cuenta de que Dios, que hace la obra sobrenatural, nos deja a nosotros una parte para que nosotros pensemos con habilidad lo que tenemos que hacer. Y te digo algo aparte que da para otro mensaje. Valorá lo que ya sabés hacer. No rifes, no regales lo que ya sabés hacer. Yo he contado más de una vez y les pido perdón por si ya lo escucharon, pero algo que me marcó a mí hace 13 años atrás, unas vacaciones. Juan había dejado el auto cerrado adentro, de la parte de adentro, no teníamos otra llave de repuesto. 31 de diciembre le dije a Juan, queda tranquilo, mañana nos ocuparemos. Y al otro día era 1 de enero. Empecé a caminar y a caminar y a caminar y a caminar hasta que en un momento a lo lejos vi un cartel que para mí era un oasis que decía: cerrajería del automotor, abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Y dije, gracias, Señor. Ya me tenía que ir a otra localidad a caminar porque no empecé nada. Llegué, me atiende la esposa del cerrajero y me dice, mire, mi esposo no está, pero deme la dirección. Sí, le di la dirección. A la 1:30 llega el cerrajero. Llega con un auto de los de la vieja época, se recordarán que hizo muy famoso Juan Carlos Carabrón, su personaje de Aníbal, el Topolino. Era un Volkswagen, creo. Verde, amarillo, violeta, un espanto. Se baja el cerrajero y me dice, ahí está. Entonces saca una cajita, prueba con una llave, prueba con 2, prueba con 3 y a la cuarta, abre. Y yo me sentía como Silvio Soldán con el quincho volando ahí también. Contento, yo contento, Juancito más contento todavía. Y llegó la hora de la verdad. ¿Cuánto es? Año 2010, me acuerdo hasta el día de hoy. Yo no sé si me acuerdo por mi memoria o porque todavía no sané. Me dijo sin que se le movía un pelo, y el Topolino estaba ahí, tampoco se movía. 450 pesos. En ese momento 450 pesos, para que ustedes tengan una idea aproximada, serían unos $100 de ahora. Poner el blue. En ese momento me agarró el corazón. ¿Cómo? Y empiezo a argumentar. Y mi argumento, ¿saben cuál era? Vete ahí, si te da 3 minutos. Y este hombre, pero como si fuera un sacerdote hindú, agarra la valijita y se va. Cuando se va, le digo, no, pará, yo te quiero pagar. Entonces se da vuelta y con una voz tenue me dice, ¿cuántas cerrajerías del automotor encontró abierta hoy, señor? Ninguna. Yo estaba abierto. Después de un pequeño intercambio de valores de mercado, logré que me lo dejara a 250, que era mucho igual. Pero ahí aprendí una lección. Este hombre, aunque muchos pueden interpretar que se abusó, en realidad estaba defendiendo lo que sabía hacer. Porque mientras todo lo demás estaban en la resaca, el pan dulce y la sidra anterior, el tipo estaba trabajando con el Topolino. Y ahí me di cuenta que muchas veces nosotros los creyentes no utilizamos lo que Dios nos da para salir de la crisis. ¿Sabe cómo vamos a salir de la crisis, de la grieta, de la pared que tenemos allá en Soler? Con lo que hay en nuestra casa. Más con lo que Dios quiera proveer,
Porque yo estoy, mirá, dispuesto a manguear aún al mismo presidente, aunque me diga no hay plata. No ese es el tema que ya está en casa la salida para la crisis. ¿Y qué dice el Señor aquí? Claramente, usa las habilidades, usa lo que tenés. Y finalmente, volver al orden. ¿Qué le dice Eliseo? Bueno, querida, con toda esta bendición que te va a quedar, con el capital que te va a quedar ahora de esto, anda, disfruta con tus hijos, anda a las Islas Canarias, a Cancún, de vuelta volvés por Río, te pasás por la catarata del Iguazú y después volvés acá. No, le dice, primero, pagá la deuda. ¿Sabés la cantidad de gente que conozco yo que Dios obró un milagro y cuando tenían la tarasca no pagaron la deuda? Si no empezaron a hacer una teología de cabotaje, ay, con esta bendición voy a cumplir el sueño, la pindonga, pagá la deuda. ¿Por qué? Porque la Biblia la que dice, no debáis a nadie nada. Y luego de pagar la deuda, viví vos y tus hijos con lo que reste. Pastor, le está diciendo que los hijos no tenían que trabajar. No necesariamente. Pero yo soy una persona que creo que cuando Dios en su gracia quiere manifestar bendiciones para sus hijos, no te bendice justo, te bendice sobreabundantemente. El tema es que tenga la habilidad de saber vivir con la sobreabundancia de Dios. Yo creo que lo que le estaba diciendo el profeta es, paga la deuda y no te vuelvas a meter en deuda. Dicho sea de paso, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si vos te endeudás para aparentar una prosperidad que no tenés, no vas a ser feliz, vas a estar amargado. Ay, lo que subió la cuota. ¿Quién te metió? ¿Quién te dijo que te metas en esto? No, pero una señal, una palabra que recibí del profeta. Que te la agarre el profeta entonces. Orden. Decí conmigo orden. De vuelta, orden. Orden. Sé generoso, bendecí, pero no gastes más de lo que entra. Porque si vos gastás más de lo que entra, tarde o temprano te vas a endeudar. Y estamos viviendo tiempos mundiales y ni que hablar a nivel nacional para que respetemos a rajatabla este principio que no lo inventó Milei, está en la Biblia. Y desarrollar el contentamiento, porque el contentamiento es la base para prosperidades futuras. ¿Querés salir de la crisis? Hermano, hermana, no estamos acá como iglesia, como cuerpo de Cristo, para juzgar ni mucho menos condenar situaciones que hayas vivido, que te hayan llevado a crisis. Llámese crisis financieras, materiales, laborales, emocionales, familiares, físicas. Pero ¿querés que te diga una cosa? El Dios en que yo creo no es un Dios que se deleita en que vivas de crisis en crisis. No, el Dios es un Dios que te dio vida y para que la tengas en abundancia. Y si pasaste o pasarás crisis desde el punto de vista espiritual es para que aprendas cosas como nosotros permanentemente tenemos que estar dispuestos a aprender de parte de Dios. Pero Dios es un Dios que te solucionó a vos y a mí la crisis más grande que teníamos. Porque el Dios de amor que te amó tanto, que no te quería condenar, como era un Dios que al mismo tiempo era justicia, te tenía que condenar porque nuestros actos eran injustos delante de Él. ¿Cómo solucionó Dios este problema nuestro? Mandando a su Hijo Jesús. Para que al ir a la cruz del Calvario
y entregarse por nosotros, se pudiera producir la transferencia espiritual más maravillosa de todas. Dios transfería en nosotros por Cristo su justicia. Y Dios colocaba en Cristo el pecado de todos nosotros. Y si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento podemos entrar en una relación de justicia con Dios. Y realmente allí se soluciona el más grande problema que nosotros teníamos. Pero si estás viviendo en situación de crisis actualmente, el Señor quiere que salgas de la crisis. Te invito allí donde estás que por unos instantes cierres tus ojos, inclines tu rostro. Porque yo no quiero dejar pasar esta noche y esta oportunidad para que por lo menos hagas una de las cosas que el Señor le mandó por Eliseo a que haga la viuda. Hoy el Señor te da la oportunidad de que salgas de la crisis. Hay algunos casos de crisis que son tan permanentes y tan consecuentes que hasta uno se olvidó ya de llamarle crisis. Pero yo quiero decirte, hermano, hermana, que si el Señor, por su amor, te trajo aquí en esta noche, es porque de verdad Él está interesado en que salga de la crisis. Si tenés deudas, Dios quiere sacarte de las deudas. Te lo digo con todas las letras. Dios quiere sacarte de las deudas. Hay hermanos aquí en todas las congregaciones que yo ministro, que cuando los líderes de alabanza hablan canciones de libertad, 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 no pueden cantar libertad, libertad, libertad. ¿Saben por qué? No porque no hayan creído en Cristo, sino porque están con deudas. Y la deuda esclaviza. Te ata. Y si vos te estás pensando como pensaba la viuda, yo no tengo nada en casa, yo te vengo a decir en el nombre del Señor, sí que hay algo. Sí que hay algo. Sí que hay algo.